que es algo que nos lleva a conocer a Dios para disfrutar a Dios de una manera real. Una cosa es conocerle y otra cosa es saber de Dios sin haberle conocido. Vamos a ir a la carta del apóstol Pedro, en la primera carta, en el capítulo 2 de la primera carta del apóstol Pedro, donde nos llama a ser edificados como piedras vivas y casa espiritual. Amén. Y tenemos un estudio muy precioso aquí, porque aquí nos llama a ofrecer sacrificios espirituales. Pero la mayoría de creyentes no sabe ofrecer sacrificios espirituales o no sabe cuáles son. Y nos vamos a estudiar uno por uno. Son 7 sacrificios espirituales que el cristiano está llamado por el Espíritu Santo a ofrecer a Dios Padre por medio de Jesucristo. Y los vamos a ver uno por uno, pero ahorita miramos lo que es la iglesia, el templo. Vamos a leer desde el versículo 1. Es de la manera que nosotros aprendemos y nos fortalecemos en la fe, porque este es el propósito, fortalecerse en la fe para salvación, para ser salvo. Si no, ¿para qué vengo a la iglesia? Entonces me quedaría en la católica o el que va a la cantina, porque para el cantinero la cantina es la iglesia. Para los drogadictos, la reunión de los drogadictos es la iglesia de ellos, donde se edifican o se destruyen. Ahí, en esa parte, y note que cada grupo tiene su lugar. Y allí ellos o se destruyen o nosotros venimos a la iglesia a edificarnos para crecer fuertes para salvación. Y en el capítulo 2 del versículo 1, dice, desechando pues toda malicia y todo engaño e hipocresía, todo esto lo debemos de desechar. El engaño lo desechamos basado al conocimiento, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis, por ella, para salvación, crezcáis para salvación. Si es que habéis probado a Dios, lógicamente probar es comer, el Señor nos llamó a comerlo, y si lo probamos es riquísimo el Señor, delicioso, y aquí lo dice Pedro. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra dice de tropiezo y roca que hace caer. Porque el que tropieza en la palabra, y note que dice el que tropieza en la palabra, siendo desobediente, a lo cual fueron también destinados.
para desobediencia, ¿verdad? Hasta ahí lo leemos, hermano. Y puede tomar su asiento. No voy a predicar mucho, media hora. Amén, yo creo que es muy poquito. Mejor le damos más. Aleluya. Pero note que está hablando aquí el tropiezo en la palabra, la incredulidad a la palabra de Dios. Podemos conocer la Biblia y ser incrédulos a la Biblia. Hay teólogos que saben la Biblia de memoria. Dicen que hay un teólogo que no necesita, uno nomás necesita decirle a este teólogo, quiero desarrollar este tema, y dicen que este teólogo le dice versículos, libros exacto por toda la Biblia, sin haber abierto la Biblia, se la sabe de memoria, pero no es cristiano, no tiene fe en la palabra de Dios. Enseña, sí enseña. Los que escuchen y crean se salvarán. ¿Ve? Pero él no es salvo. Tropieza en la palabra. Lo mismo le pasó a Israel. Y eso lo dice, ¿dónde lo leímos, hermano? En el domingo pasado, parece que comenzamos acá, ¿verdad? ¿Ve? Lo leímos en Romanos 9:32. Lo vamos a leer otra vez para que vayamos mirando esto, porque es importante que nosotros salgamos de la religión y los metamos en la fe, en la palabra de Dios. 9:32. En el 9:32 de Romanos. Ahora lo vamos a leer un poquito más atrás, del 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban, lo tiene el 30, ¿verdad? 9:30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por fe, más Israel que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó, porque, dice, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. ¿Ve? Como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Dice, y el que cayere en él será avergonzado, y el que creyere en él no será avergonzado. Ve, las obras y la fe es diferente, pero es igual. Diferente, pero igual. ¿Cómo es que es diferente, pero igual? Bueno, Israel no entregó el corazón a creer en la palabra de Dios. Ellos se basaron como las personas religiosas, por obras, por lo que hago, por eso me gano el favor de Dios. Nosotros somos hijos de Abraham, nosotros hacemos ofrendas, diezmamos y hacemos todo esto, pero no creyeron en la palabra de Dios. O sea, no se arrepintieron de sus pecados, pues, no se arrepintieron de sus pecados, se excusaron en ser personas espirituales y no se arrepintieron de sus pecados, sino que se justificaron por las obras a sí mismos. Ellos se justificaron por las obras a sí mismos. No creyeron en la palabra. El Señor siempre les dijo, note, ¿no habéis leído? O les dijo también, escrito está. O sea, que tenían que creer a lo escrito. Ellos pensaron que iban a ser aceptos por haber obedecido a los sacrificios sin haber entregado el corazón a Dios. Tropezaron cuando Cristo apareció, tropezaron en la roca y la roca cayó sobre ellos y fueron desmenuzados. ¿Ve? Fueron desmenuzados, porque esto es lo que dice. El que se pare encima de la roca
el que caiga encima de la roca, nosotros, ¿dónde estamos? Encima de la roca. B. Nosotros decimos que Pedro caminó en las aguas. Sinceramente, Pedro no camina en las aguas, sino en la palabra. Porque cuando dudó, ¿ve? Cuando dudó de la palabra, se hundió. ¿Y qué le dijo el Señor? Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Ve, entonces, el conocer la Biblia no nos lleva a la salvación. Es el arrepentimiento cuando creemos que la Biblia es verdad y lo primero que nos llama a hacer es a entregar, a arrepentirnos de nuestros pecados y a creer en Él. Ok, ahora las obras en nosotros, cuando ya hemos creído en Dios, las obras ya no son de nosotros, no son de nosotros, son de Dios en nosotros. Ve, me explico, ¿verdad? Dice que no fuimos salvos por obras para que nadie se gloríe. Es por fe que entramos a esta gracia. Ok, bueno, la palabra gracia está en dos maneras. La gracia para salvación, por eso dice entrar, entramos, estamos en la gracia. Andamos en la gracia. La gracia no es nueva tampoco, porque muchos cristianos piensan que la gracia vino en Cristo. No. La gracia sobreabundó en Cristo. Pero siempre, todo ser humano que se salvó desde el pecado de Adán y hasta el mismo Adán, se salvó por gracia. Si no es la gracia de Dios, nadie se salva. ¿Qué quiere decir gracia? Un regalo que yo no lo merezco. Pero esta gracia como instructora, como instrucción al creyente, donde el Espíritu Santo entra en nosotros y nos va guiando, dice la Biblia, a toda justicia y a toda verdad, y todas las obras que yo voy haciendo no las hago yo. ¿Ve? Pablo dijo, yo he trabajado más que todos los apóstoles. Y después dijo, pero no yo. La gracia de Dios en mí. Amén. Porque Él es el que dice, porque como nosotros creímos, si nos arrepentimos, el Espíritu nos va diciendo, haz esto, haz lo otro, haz lo otro. Yo les explicaba esto de esta manera. ¿Dónde está Ananías? Cuando Dios lo llama a ir a orar, ¿por quién? Por Saulo. Y él está en su casa. Y Dios le dice, Ananías, quiero que vayas a orar por Saulo de Tarso. Y le dice a Ananías, asustadísimo, porque pues era un carácter terrible el de Saulo. Y le dice, uy, ¿cómo? ¿Tú has oído? ¿Cómo no va a oír Dios lo que ha hecho Saulo? Y le dice, tú ve. Él es siervo escogido. O sea, la gracia de Dios supera nuestra mente porque va más allá y nos lleva y dice, ve, ¿dónde estaba Felipe? ¿Y quién le dijo a Felipe? Oye, Felipe, mira, en el desierto hay un hombre que va esa es la gracia de Dios que nos va instruyendo, y las obras ya no son obras que nosotros hacemos para agradar a Dios, ya no estamos haciendo obras para agradar a Dios, no, es que como Dios está agradado de mí, ya la gracia está en mí, entonces me llama. Por eso la Biblia dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Primero somos justificados al creer en Dios y después vienen las obras por la fe, ¿verdad? Y Ananías fue porque Dios, y luego no fue Ananías el que se va rápidamente a la ciudad, sino que la Biblia dice que el Espíritu lo arrebató desde el desierto, lo arrebata el Espíritu y le dice, vete a la ciudad, pero yo, como está lejos, yo te voy a dar el rey, aleluya, y se lo lleva a la ciudad y Felipe inmediatamente está predicando en la ciudad. Esa es la gracia instructora que nos instruye, nos enseña, nos encamina. Por eso dice, no los dejaré huérfanos, les enviaré el Consolador y Él estará con vosotros todos los días y Él los guiará a toda justicia y a toda verdad. Aleluya. El creyente normal que siente el deseo profundo en su corazón de irle a hablar a alguien del Evangelio, el creyente, ese hermano, es normal que sienta deseo profundo de orar por otro hermano, de orar por el crecimiento de la iglesia. El Señor
Señor a mí me ha dicho, hermano, en el Espíritu, lógicamente, ¿verdad? Me ha dicho, ora por fulano.